Las cosas son como las vemos y dependiendo de esa mirada serán nuestras experiencias. Somos Aurimar y Aileen. Combinando la psicología y el coaching, acompáñanos a explorar las emociones y los sentimientos en nuestro podcast Así como lo ves. Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la confianza. ¿Qué hay detrás de esa frase que dice yo confío? Qué importante que es, cómo se mide la confianza y más importante aún, cómo se construye la confianza. Ustedes saben que en Amazon hay más de 3,600 libros que tienen que ver con confianza. Pero bueno, como decía Friedrich Nietzsche, no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte. Y como decía Ernest Hemingway, la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Pero ¿qué tal? Aurimar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vemos este tema de la confianza? Muy bien, este es un tema súper básico, coincidirán con nosotras, que es la base de toda relación, en el trabajo, por supuesto en las relaciones de pareja, en toda relación personal, es la base de una relación y todos en algún momento, ¿verdad? Hemos sentido esa confianza que te ayuda a estar como totalmente entregado a otra persona, que no te preocupas de nada, que estás como a tus anchas. Y en otros momentos también hemos sentido como en desconfianza. Y uno no sabe cómo explicarlo, porque la confianza es algo que no se ve, como un sentimiento que nos cuesta entender. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de como desmenuzar la confianza. ¿Cómo es que confiamos? ¿De qué se trata? ¿Cómo eso que no vemos, pero que sí sentimos, lo podemos construir? Porque además no somos como muy conscientes tampoco de cómo es que se construye y se destruye la confianza. Perfecto. No, muy bien. Mira, yo creo que la mejor definición de confianza que yo he escuchado es que la confianza es abrirme a la vulnerabilidad, o sea, elegir algo que es súper importante para mí y entregarlo a las acciones de otra persona. Imagínate qué profundo eso. O sea, estoy escogiendo algo que realmente me afecta o es importante para mí y se lo estoy entregando a otra persona. Y la desconfianza es algo importante para mí que al compartirlo con otra persona no está seguro. Qué bonito, yo nunca había escuchado una definición de ese tipo y entonces también me aclara un montón de sentimientos, ¿verdad? Porque es que a veces sentimos desconfianza o sentimos confianza, porque claro, estamos compartiendo esa parte que es tuya, es personal y posiblemente la otra persona ni siquiera lo haya sentido así, ni siquiera le haya dado la importancia que eso tiene para uno, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y otra cosa significativa que me encanta con lo que es la definición de la confianza es que cómo podemos confiar en otros si en la mayoría del tiempo y tampoco confiamos en nosotros mismos. Nuestra autoestima y nuestra autoconfianza a veces es tan baja que tampoco no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí vienen los problemas. Pero ¿cómo lo ves? Sí, me encanta de lo que comentas el término de vulnerabilidad. Porque ¿cómo vamos a sentir confianza y cómo vamos a entrar en confianza con otro si todo el tiempo nos estamos protegiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hacernos vulnerables, sentir que yo necesito de ti o que te abro una parte de mi espacio que es más íntimo, si hablamos de relaciones como personales, o si soy capaz de reconocer ante ti algo que no sé hacer o un error que cometí, si hablamos tal vez de relaciones más de trabajo, nos estamos haciendo vulnerables hacia otro. Y qué difícil, porque todo el tiempo, ¿verdad? Queremos más bien ser fuertes, queremos ser correctos,
perfectos, queremos hacer todo bien, no queremos que nadie se dé cuenta de esa vulnerabilidad. Entonces, qué interesante es hacernos vulnerables, comprender que tenemos que ser vulnerables para poder entrar en confianza con otra persona, para poder entregar eso que es importante para nosotros. Pero mira, hoy yo quisiera compartir un tema muy bonito, que es la anatomía de la confianza, porque a veces decimos, es que yo no confío, no tengo confianza, o perdí la confianza, pero ese término confianza es tan grande, es un sombrero tan grande, que tenemos que entenderlo y tenemos que desmenuzarlo de forma tal que cuando estamos hablando de la pérdida o de la ganancia de la confianza, entendamos de qué se trata, porque yo no le puedo decir a alguien, o a una persona en el trabajo, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos, no te tengo confianza, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a ver interesante. ¿Cuál es la anatomía de la confianza? Hay 5 partes importantes. Una es que la confianza tenemos que entender los límites. Hasta dónde soy capaz de llegar y a dónde no. Porque la confianza, estás entrando en los límites de la otra persona. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Que la otra persona lo asuma como que me estoy metiendo en su terreno o donde no. Pero fíjate, Aileen, qué importante que entonces la confianza, ¿verdad? Y todas las cosas en la vida las vemos desde nuestra óptica. Ajá. Así como lo ves, Exacto. así como lo ve cada quien. Y resulta que hay cosas que para mí puede ser que no traspasan ningún límite, pero para otros sí. Entonces, en este tema en particular, creo que tenemos que estar muy conscientes de que el otro es diferente y que los límites del otro pueden ser distintos. Entonces, pasa incluso por conocer al otro, porque si no lo conozco, ¿cómo voy a entender los límites? Y fíjate que una cosa interesante en esto es que nosotros cruzamos límites creyendo que tenemos el derecho, por ejemplo, con los hijos. Cuando son adolescentes, cruzamos ese límite y entramos en el espacio de ellos y hasta cierto punto rompemos esa confianza porque monitoreamos cosas. Es cierto, es difícil saber dónde están esos límites, pero con los adolescentes tendemos a hacerlo y es una de las cosas que ellos más se quejan de los padres. ¿Por qué estás entrando en mi parte personal, verdad? Estás violando mi confidencialidad. Y eso es interesante verlo, porque nosotros no lo vemos como tal, lo vemos más bien como un derecho, y eso no es un derecho, ¿verdad? No es un derecho. La segunda que me parece súper interesante es la confiabilidad. Cuando pongo algo importante para mí en manos de otro, estoy confiando en esa persona. Entonces muchas veces compartimos cosas que no son nuestras para compartir y eso hace que las relaciones no sean confiables. Mira, y este es un tema que yo creo que todos hemos sido víctimas, no víctimas, que todos hemos hecho esto porque criticamos a la demás gente. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado? Mira, pues, ¿supiste lo que pasó? Y estoy contándote algo que es de una confianza ajena. Entonces, de ahí no confíes en las personas que te cuentan los secretos de otras personas al final. Y eso es culturalmente el chisme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a confiar yo en alguien o cómo alguien va a confiar en mí si yo rompo la confiabilidad que otras personas me han depositado? Y eso sí que es complicado porque tenemos que romper muchas estructuras culturales y esa parte sí es complicada. Y tiene que ver con el siguiente punto, ¿verdad? Con el punto de la integridad, porque tiene que ver con respeto. Si yo te respeto y tú me respetas y ese valor de la confianza es importante, entonces yo voy a cuidar eso. Es como... A mí la imagen que me viene, ¿verdad? Es que como cuando alguien te entrega algo, te entrega como una cajita, como un cofre, como un tesoro.
Y claro, cuando mencionabas los adolescentes, es como muy fácil ver ese tesoro, esa cajita, que son como Sí. las cosas que les duelen, que les preocupan, o algo de lo que no se sienten tan seguros, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros adultos también tenemos nuestros pequeños Por cofrecitos supuesto. que queremos que otro cuide, que no lo vamos a entregar así como así, que es nuestra parte, ¿verdad? Más secreta y más vulnerable también. Así es. Y eso también nos lleva al tema, otra vez, que hemos tocado varias veces en nuestros podcasts, que es el tema de la vulnerabilidad. Si yo no puedo pedir ayuda, ¿cómo entonces voy a recíproco de la confianza de otras personas, verdad? ¿Cómo puedo entonces ayudar a otros o ponerme en ese lugar de confianza si yo no siento que soy digno de la confianza de otras personas? Sí, y pasa también por ser generoso, porque en esa medida que yo me hago vulnerable y pido ayuda, también estoy esperando, ¿verdad?, que otro sea empático y generoso conmigo y me acompañe y me escuche y esté allí conmigo. Entonces, qué interesante como todo se cruza, ¿verdad? Pero este tema de la confianza es tan básico que incluye como muchísimos elementos que tienen que ver con el cuidado de otra persona, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que comunicamos, que tiene que ver con la integridad, con la vulnerabilidad, o sea, con este tema de dar y pedir ayuda. O sea, para Sí. nosotros es como un tema central en las relaciones y nos va a permitir en los próximos podcasts tal vez ir ahondando en otros temas que tienen que ver con relaciones, pero que este es un tema central. Sí, y la base de la confianza, lo que muchas veces no entendemos, que en toda interacción que tengamos, tenemos que construir, hay una posibilidad o de construir o de destruir la confianza. Porque muchas veces hacemos cosas porque se nos ocurren y lejos de estar construyendo confianza, estamos destruyendo. Si no podemos pensar que la mayoría de los problemas de trabajo y la mayoría de los problemas de las parejas tienen que ver con el tema de la confianza, estamos mal porque estamos generando relaciones que no están creciendo, que están siempre viéndose afectadas por este tema. Y fíjate que en ese tema de la pareja me parece muy importante, como decirlo así claramente, que cuando hablamos de confianza no estamos hablando solamente de temas de fidelidad, porque es que siempre que uno habla de confianza en pareja, la gente siempre piensa, ¿verdad?, en que es que hubo una infidelidad y te perdí la confianza. No, es que la confianza se puede ganar y perder en miles de cosas. Exactamente. En una relación de pareja, en una relación de trabajo. Y yo creo que eso que estás diciendo tiene tanta verdad y a veces no sabemos medir, porque la confianza en estudios que se han hecho se demuestra que se construye con cosas pequeñas, que se construye con pequeños hábitos. No son grandes hábitos lo que construyen la confianza, son cositas que la gente hace por vos o que vos percibís que la gente hace por uno. Yo estaba pensando en días anteriores, ¿quiénes son realmente sujetos de mi entera confianza y por qué? Y vieras que llegué a una situación bien divertida porque hay una señora que nos ayudaba muchísimo en la oficina y nos hacía el café y limpiaba la oficina. Yo confío plenamente en ella porque yo todas las cosas que le pedía, cositas, ella se esmeraba en hacerlas, no cosas del trabajo, otro tipo de cosas. Y me puse a pensar qué divertido, ¿no? Una de las personas en las que yo más confío y le confiaba cosas que no tenía por qué confiarle porque no éramos ni siquiera grandes amigos. Sí, terminamos siendo grandes amigas, pero digo, estábamos en una relación laboral porque ella con pequeños actos se fue ganando mi confianza y está demostrado que son esos pequeños actos los que realmente fortalecen. Por ejemplo, se le preguntaba a la gente, ¿usted en quién confía? Confío en mi vecino. ¿Y por qué? Pues porque mi vecino es el que me ayuda cuando yo tengo un problema. O por ejemplo, otras cosas súper interesantes. La gente dice que confía mucho en las personas que los acompañan en momentos difíciles. Por ejemplo, que se presentan en un entierro.
que se presentan a dar un pésame. ¿Qué cosa, verdad? Y uno a veces dice, ay, ni se va a acordar porque está en un momento de estrés. Pero son esos pequeños gestos los que van construyendo. Y eso me lleva al tema otra vez del trabajo y de la pareja. Porque muchas veces cuando ya estamos en relaciones de largo plazo, dejamos de hacer cosas pequeñas por la otra pareja y empezamos a romper la confianza. ¿Por qué me voy a molestar si ya sé lo que quiere, verdad? ¿Qué majadería? Ya viene con eso de que le haga este favor. Y entonces esas son cositas, como vos decías, no son traiciones, pero son pequeños actos que van socavando la confianza, ¿verdad? Sí, escuchándote acerca de la señora de la oficina, ¿verdad? Que tuve el gusto de conocer. Fíjate qué interesante, porque ella estaba muy clara lo que era importante para ti. Ajá. Entonces, es como mostrar ese interés genuino en el otro. O sea, si yo tengo interés en el otro, claro, yo sé lo que es importante para ti. Así y si es. yo sé lo que es importante para ti, no importa que yo lleve contigo 2 años o 25, ¿sí? Ajá, Si eso es ajá. importante para ti y yo quiero seguir construyendo esta relación, lo va a hacer para mí. Exacto. O sea, así a mí me parezca un fastidio complacerte en eso. Exactamente. Pero bueno, ¿verdad? Qué arte, porque sí es todo un tema cuando pasan mucho tiempo en las relaciones de pareja. Sí, sí, sí. Y la gente dice, ay, es que se tienen tanta confianza que son como hermanos. En estos días alguien decía así, yo no, pero ¿cómo? No, jamás. No, ¿Cómo no. que como hermanos? Y más bien es todo lo contrario. Ajá. Cuando la gente dice, es que se tiene tanta confianza que la confianza da asco. Fíjate qué paradójico, ¿no? Exacto. Que uno llegue a pensar que cuando tú tengas tanta confianza, Ajá, más bien puedas traspasar los límites. así es. Ay, qué interesante, ¿verdad? Ujú, Sí. Eso me lleva también, ahora que mencionas esto, el cuidado que tenemos que tener en las relaciones, porque realmente empezamos a perdernos de esos pequeños detalles, porque en las relaciones nosotros tendemos a pensar, bueno, no, si yo hice cosas buenas por vos, ¿verdad? ¿Y por qué no las estás apreciando? Pero yo tal vez muchas veces, y de las quejas que oímos nosotros, es, en realidad, has tenido el tiempo para escuchar a la otra persona y eso que vos crees que es importante que estás haciendo, ¿realmente es importante? ¿O es importante para vos? Porque para vos puede ser importante, pero no para la otra persona. Y eso son cosas que van minando o van fortaleciendo una relación. Hay gente que tiene una gran capacidad para entender las necesidades del otro y poder hacer esos pequeños detalles y tener a la otra persona feliz. Y hay gente que hace grandes detalles, pero que no significan nada para la otra persona. Qué curioso, ¿verdad? Sí, que no están como en el lenguaje del otro. Exacto. Eso lo trabajo mucho yo con los líderes en las empresas también, Ajá. ¿verdad? Porque cuando conseguimos a alguien que fácilmente da reconocimiento, por ejemplo, Así es. Da reconocimiento y dice, bueno, pero si yo reconozco y tal vez la gente que tiene a cargo eso no era lo que necesitaba, o al revés, si no necesita reconocimiento, nos pasa igual con los hijos, ¿verdad? Ajá. Si yo no necesito reconocimiento, yo no voy a dar reconocimiento. Entonces el otro lo resiente, oye, no vio lo que yo hice, no tuvo el detalle de darse Así cuenta es. o de reforzarme o de felicitarme por tal cosa, es que no le importo. ¿Sí? Ajá, Porque inmediatamente hacemos esos juicios, ¿verdad? Es que yo no le importo. Entonces, fíjate qué interesante como estos pequeños temas que de lo que están hablando es de mostrar interés por el otro y de escuchar también con atención las necesidades del otro. Sí, y es que, como vos dijiste hace un rato, la traición no es lo mismo que la desconfianza. Porque en ocasiones, y esto es una cosa que todos tenemos que entender, pensamos, porque no hubo una traición, no debería de haber desconfianza, ¿verdad? Si yo no te he traicionado, si yo, por ejemplo, ¿cuáles son los pleitos en temas de terapia de familia? No, pero si yo nunca te he sido infiel. Sí, el hecho que no me haya sido infiel no quiere decir que yo confíe, porque hay muestras en el camino
tal vez no de infidelidad, pero que no me está llenando esa confianza y viceversa, ¿verdad? Sí. Entonces, una traición no necesariamente lleva a la desconfianza. Es más, hay parejas que después de una traición han podido volver a trabajar en la confianza y volver a recuperar la confianza. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que tiene que ver más que todo con el lenguaje de cada quien, como vos lo dijiste, ¿verdad? Y a mí me gusta ver este tema de, especialmente en parejas, de la confianza como la fidelidad a tu proyecto de vida, ¿sí? Ah, eso me gusta. Si tú eres fiel a tu proyecto de vida, tú no vas a hacer ni grandes cosas ni pequeñas cosas que vayan en contra de tu proyecto de vida, ¿sí? Ajá. Y si tu proyecto de vida es estar con esta persona y es hacerlo feliz, porque en esa medida tú eres más feliz también, Claro. entonces tú vas a estar atento a esas pequeñas cosas y vas a estar atento a lo que el otro necesita y vas a mostrar ese interés. A mí me gusta ampliar la mirada un poquito ahí. Qué bonito, me gusta. Y sí, verlo claro. así, porque la fidelidad la hemos reducido tanto, y hacemos Así muchas veces es. ese paralelismo, confianza, traición, infidelidad, etcétera. Entonces, bueno, ojalá les sirva esta manera de verlo un poco diferente. Y también como padres tenemos que trabajar en generarle a los hijos confianza, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos ese tema con los chicos? Porque, como decíamos al principio, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la gente si no confiamos en nosotros mismos? Y cuando se construye la confianza personal, la autoconfianza, cuando estamos pequeños, y se construye con cosas pequeñas. Cuando le decimos a los hijos, cuando podemos tener esa comunicación con ellos y entender qué es lo que a ellos les genera confianza para poderles ayudar a que la vayan desarrollando, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a tener siempre adultos desconfiados, adultos con problemas que al final no pueden generar ni establecer relaciones duraderas, no solamente en su vida personal, sino que en su trabajo, porque el tema del liderazgo también es un tema de dar y recibir confianza, porque el líder confía en su gente. Ve qué curioso, el líder da confianza, pero también tiene que confiar en su gente. Es una calle de dos vías, ¿verdad? Un tema súper importante es cómo aprendemos desde pequeños y que luego lo vamos a volver a replicar en todas nuestras relaciones, por ejemplo, a cumplir las promesas. Eso es básico. Ajá. Si hay algo que atenta contra la confianza es el no cumplir las promesas. Y yo le digo a la gente, bueno, no es que tú eres infalible, ¿verdad? No es que prometiste algo y así tengas un problema, lo vas a tener que cumplir a toda costa. No, pero si por ejemplo tú prometiste algo y Claro. sabes que no lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir con la calidad que lo prometiste o en el tiempo que lo prometiste, mientras más temprano lo avises, ¿verdad? Así es. Mientras más temprano digas, oye, no te voy a poder tener esto a tiempo, no conseguí la información que estabas esperando, o yo te había prometido, ¿verdad? Los niños con eso son, o sea, pareciera Exacto. que lo escribieran, pero en piedra, o sea, hazle una promesa a un niño para que veas que es que no se le olvida ni que hayan pasado, bueno, y una vez tendemos a olvidarlas nosotros. Sí, o hacemos promesas como muy ligeras, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, yo te llevo, sí, yo hago, sí. Y las hacemos como ligeramente como adultos y resulta que no, o sea, que ellos lo escucharon y lo escribieron en piedra literalmente. Exacto, y luego te dicen, pero es que tú me prometiste. Ah, ¿yo? ¿En qué momento? Sí. Entonces a veces somos como ligeros al hacer Sí. incluso promesas. Exacto. Otra cosa interesante, fíjate, que destruye la confianza, ve qué curioso, la puntualidad. Esto me sorprende porque muchas veces uno en el trabajo, ya lo tenés listo. No, mira, dame un chancecito más. Y uno no cree que la otra persona está viendo nuestra impuntualidad como una señal para no confiar en nosotros. Y muchas veces aquí somos muy latinos, ¿verdad? Y entonces decimos una cosa y la entregamos 5 días después. Y ese tema de la puntualidad es una de las cosas que más destruyen la confianza. Y el otro tema que les queríamos comentar es el tema de cuando entramos en conflicto. Así ¿Okay? es.
Porque, bueno, tal vez hasta puede verse como algo fácil sostener la confianza en una buena relación o cuando todo está bien, ¿verdad? Nos va bien, yo cumplí el trabajo, te prometí, te cumplí, te entregué a tiempo, o en las relaciones personales, ¿verdad? Todo va bien. Pero cuando tenemos un conflicto, ¿cómo hacer para poder no afectar la confianza? Porque si nos quedamos pegados en el conflicto, posiblemente empezamos a decir cosas que no están bien, posiblemente podemos herir a alguien o decir algo de lo que luego me arrepiento porque ahí nos traicionan nuestras emociones, ¿verdad? Y ahí puedo afectar la confianza porque el otro va a decir, bueno, pero si esta persona es capaz de decirme esto en este momento en el que está ofuscado. Los modelos de inteligencia emocional que trabajamos con algunos clientes dicen, bueno, en los primeros 30 segundos de una emoción muy intensa, la gente comete los mayores errores de la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo practicar, verdad? En esos momentos de conflicto, respirar, dejar que nuestras emociones vuelvan nuevamente como a su lugar para no afectar la confianza? Así es, pero ¿qué podemos hacer específicamente? Vamos a hacerlo de 2 temas. ¿Qué podemos hacer en el ambiente laboral para fortalecer la confianza? Primero, predicar con el ejemplo, ¿verdad? No podemos predicar y hacer otra cosa, ¿verdad? Mantener la información, la gente necesita la información. Admitir errores, qué interesante, ¿verdad? Ser ante todo honestos con nosotros mismos y con los demás. Empoderar a los compañeros. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa crees que tenemos que hacer como líderes en el ambiente laboral? Bueno, yo creo que en ese tema de mantener la comunicación, fomentar el feedback, ¿verdad? Claro. O sea, qué hicimos bien, qué no, reconocer cuando tenemos que reconocer y mirar los errores cuando los tenemos que mirar. Ser justos. Qué difícil ser justos. Yo lo pienso en lo personal también, porque ser justos a mí me lleva, o una mirada que me ha servido en la vida del tema de ser justos es el tiempo. Es que a veces somos injustos hasta con el tiempo. Claro. Porque si yo le dedico más tiempo a una persona, más atención a una persona, fácilmente voy a construir una relación más cercana con esa persona o voy a mirar más fácilmente lo que esa persona está haciendo bien o lo voy a apoyar más. Y la gente interpreta eso como injusticia. Y de repente yo no lo estoy haciendo porque tenga un favoritismo, ¿sí? Sí. Pero en ese tema hasta del uso del tiempo y de la atención puedo mostrar favoritismo y atentar contra la confianza. Entonces, qué importante dedicar tiempo a toda la gente, buscar esos espacios para poder ser justos y evitar el favoritismo para fortalecer la confianza. Claro. Y otra cosa importante que nos cuesta un poquito es perdonar las cosas pequeñas. Porque los que somos perfeccionistas, ¿verdad? Que queremos todo perfecto. Wow. Sí, a veces perdonar aquellas cosas podemos perdonar de palabra, pero no de emoción, porque la emoción queda adentro. Y eso es difícil, soltar y aceptar que la gente no es perfecta, ni nosotros somos perfectos tampoco, ¿verdad? Pero creemos que nosotros siempre tenemos la razón y eso no es cierto. Eso no es cierto, ni tenemos siempre la razón, ni nos conviene tener la razón siempre. Por eso tenemos que tener esa habilidad para poder perdonar y actuar en forma consistente y coherente con el grupo, porque a veces la gente se equivoca, todos nos equivocamos. Y eso es lo normal. Yo creo que lo normal es equivocarse. En esta sociedad hacemos que la gente se sienta culpable por equivocarse. O la pregunta, ¿verdad? Ante algo que sucede, la pregunta inmediata es, ¿qué pasó? Exacto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tiene la culpa? Rápidamente. Y hay grupos que son buenísimos para apuntar, ¿verdad? Por apuntar, por eso el dedo índice tal vez deberíamos de esconderlo en las reuniones. Bueno, por ahí un amigo mío dice que cuando tú apuntas con el índice, fíjense que el índice apunta para allá y 3 apuntan para acá. Entonces, cuando apuntamos para allá, muchas veces
estrés vienen de vuelta para acá. Excelente. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Escuchándote pensaba igual en las relaciones personales, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros amigos. ¿Cuántas veces no dedicamos el tiempo suficiente? ¿O cuántas veces no cumplimos promesas? ¿Cuántas veces no somos capaces? Qué difícil cuando estamos en conflicto admitir que nos equivocamos. Entonces, todos esos elementos aplican igual para un ambiente o para otro. Y muchísimas veces, como estemos manejando nuestras relaciones a nivel personal, ¿verdad? Es lo que vamos a replicar en el trabajo también. Así porque es. somos la misma persona la que va de la casa al trabajo. Eso es cierto. Y muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y a mí me ha pasado, bueno, yo como he trabajado muchos años dando coaching y reclutando gente, que la gente viene y me dice, mire, es que yo no sé por qué me despidieron. Yo creo que sí sabemos, ¿verdad? Y mucha gente sí sabe, porque cometemos pequeños errores por mucho tiempo y no paramos para revisar qué estamos haciendo mal, cómo lo estamos haciendo mal. Y si paramos en ese momento y si tomamos en consideración qué hicimos a través del tiempo para romper la confianza que tenían nuestros empleadores en nosotros, tal vez la situación no hubiera pasado. Pero nos cuesta hacer exámenes de conciencia, es muy difícil, ¿verdad? Estar con nosotros mismos y pensar en esas cosas. Pero bueno, como dice Warren Buffett, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Dios mío. Entonces, muy interesante esa frase porque significa que estemos entonces todo el tiempo pensando cómo mantener una historia positiva con los otros. Exacto. O sea, cómo ser mi mejor versión y qué estoy haciendo yo en el otro. O sea, si yo estoy atento a cómo cuido la relación con el otro, cómo me mantengo conectado para escucharlo y saber qué le importa, cómo nos mantenemos comunicados, ¿verdad? Y cómo podemos hablar de lo que está bien y de lo que no está tan bien cuando también nos equivocamos. Entonces, en esa medida también vamos a construir mejores historias. Claro. Las historias positivas no están construidas solo de cosas buenas que pasan. Las historias positivas están construidas de lo bueno que nos pasa y las dificultades que tenemos. Exacto. Y de cómo nos hemos levantado nuevamente. Sí, yo creo que para terminar esta conversación tan interesante, quiero dejarles 4 puntos muy bonitos de cómo recuperar la confianza perdida. 1 sería la comunicación. Cuando entramos en conflicto y empezamos a perder la confianza, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejar de comunicarnos. Y entonces eso se vuelve todavía más grande. Y la comunicación es súper importante para volver a construir la confianza. Entonces, a pesar de lo difícil que es en un momento en que sentimos que se está perdiendo la confianza, necesitamos volver a comunicarnos. Eso requiere valentía. Exacto. Mucha valentía como para decir, ¿sabes qué? Me cuesta mucho hablar de esto, pero tenemos que sentarnos a conversar de esto. Así es. Y el segundo sería mantener la conexión, que necesitamos volver a tener conexión para que se recupere la confianza, y eso es lo primero que hacemos. No estamos dispuestos a hablar ni a escuchar a la otra persona. Entonces necesitamos tratar otra vez de fortalecer esa conexión, de entender qué es lo positivo de la otra persona, cómo podemos pasar ese trago amargo y no seguir contándonos ese mismo cuento en la cabeza, ¿verdad? Y pasarlo. Luego, otra cosa interesante de cómo recuperar la confianza es que tenemos que hablar de lo que resultó mal. Muchas veces no lo hablamos. Algo pasó y es como que el innombrable, ¿verdad? No volvemos a hablar más del tema porque el tema no se habla. Y muchas veces necesitamos, no es regresar al pasado, no es estar volviendo otra vez a la cancha embarrialada, como dicen, sino que es hablemos de lo que pasó mal, cuáles son los nuevos acuerdos y sobre todo
Yo creo que es muy importante porque a mí me pasa mucho, yo no sé qué tal te pasa a vos, pero cuando acordamos cosas nuevas, si no quedan por escrito, volvemos a caer otra vez en este círculo vicioso. ¿Cómo ves vos el tema de los nuevos acuerdos? Sí, a ver, los acuerdos son súper importantes y tienen que estar muy claros y ponerlos por escrito, ¿verdad? Nos ayuda a entender si lo que yo estoy creyendo es lo mismo que tú estás creyendo. Exacto. Porque ese es un tema y ahí empieza el que no esté claro, entonces, bueno, puede volverse a complicar el tema. Yo creo que eso de hablar de lo que no resultó bien es muy importante y cuánto nos cuesta. Porque nuestra cultura también es como, no, siga adelante. Y ese siga adelante está mal entendido como que no vea lo que le pasó mal, siga adelante, mire para adelante. Y no, resulta que lo que ha pasado es nuestra mejor fuerza, es nuestra mejor fortaleza para darnos cuenta y poder seguir adelante. Cuando hicimos el podcast de resiliencia, que esperamos que todos lo hayan escuchado, precisamente hablábamos de eso, de cómo recuperarnos tiene que ver con sacar fuerzas de la experiencia que ya hemos tenido y tiene que ver con esto. Y fíjate que hablar de lo que nos pasó es cerrar un capítulo. Porque muchas veces dejamos un montón de puertitas abiertas. Esa emoción se vuelve a salir de esa puertita y entonces estás muy tranquilo en tu casa y te acordaste de aquella cuestión que no te gustó y vuelves a revivirlo. Entonces hay que hablar esas cosas, hay que cerrar esa puerta, porque si no va a estar ahí como un fantasma, ¿verdad? Y yo creo que ya para finalizar, la recomendación es: contémonos una historia positiva, como vos decís, ¿verdad? No nos contemos historias negativas, porque el cerebro nos está escuchando. Y si seguimos con cosas negativas y si seguimos rumiando los problemas, vamos a seguir igual. ¿Cuántas veces rumiamos nosotros solos porque el otro ni se entera, verdad? Que estamos ahí. Entonces, construir en positivo y para mejor. Esperamos que este tema les sirva en las relaciones, lo vamos a seguir trabajando y que volvamos otra vez al tema de las emociones. Es muy importante, no dejen de escuchar nuestro podcast acerca de pon las emociones a tu favor, que tiene mucho que ver con esto. Bueno, Ailín, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Los esperamos en el próximo podcast. Esto fue una producción de Emotion.